Las bajas pensiones siguen siendo un problema en el país. Tanto es así que un grupo de parlamentarios solicitaron al Ejecutivo patrocinar un proyecto de ley que permitiría a los adultos mayores hipotecar sus viviendas ya pagadas para incrementar el monto de sus jubilaciones. Claro que en caso de muerte, quien heredaría esta nueva deuda serían los hijos y los cónyuges. De no ser así, el banco sería el nuevo dueño de esa tan anhelada casa propia. Conversamos de este tema que ha generado polémica en las redes sociales con el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. Ministro, muchas gracias por acompañarnos en esta noticia. Hola, muchas gracias por la invitación. Ministro, ¿cómo recibe el Ejecutivo, el Ministerio de Desarrollo Social, esta propuesta que emanó de un grupo de parlamentarios de RN, de la UDI, incluso algunos de la nueva mayoría apoyaron la iniciativa? Yo lo que partiría señalando a propósito de la preocupación que esto generó en las redes sociales y en el diálogo que hemos sostenido durante el día con diferentes agrupaciones de adultos mayores, es que este no es un proyecto de ley del Ejecutivo. Y eso quiero, digamos, dejarlo muy bien establecido. Es un proyecto de acuerdo que presentan parlamentarios de la Alianza, y que busca establecer una figura de hipoteca revertida, que es en el fondo, o esto se traduce más bien, en que se incrementa la pensión del jubilado, del pensionado, de la pensionada, por la vía de una hipoteca a través de una institución como puede ser la Caja de Crédito Prendario. Sin embargo, lo que hace, digamos, es incrementar la liquidez de la pensión, digamos, con cargo a esta hipoteca. Desde luego uno siempre tiene que estar abierto a cualquier idea que pueda ser contribuyente desde el punto de vista de la calidad de vida y especialmente cuando hablamos de las pensiones de los adultos mayores. ¿Podríamos decir, ministro, que esta iniciativa es pan para hoy y hambre para mañana? Sin embargo, lo que yo quisiera destacar es que es una iniciativa que puede tener muchas objeciones desde el punto de vista técnico, a propósito de que si un matrimonio, los dos son pensionados y uno sobrevive respecto al fallecimiento del otro, queda con una hipoteca. Se queda con la deuda de una casa que ya estuvo pagada. Eventualmente la relación contractual o la tasación del avalúo de la casa. O sea, son todas dificultades que ponen en riesgo el patrimonio del adulto mayor, en este caso la vivienda. Yo quiero señalar que en el caso de Chile, una persona cuando compra una vivienda la paga por cerca de 30 años. Tiene un valor económico, genera calidad de vida, pero además tiene un valor afectivo, porque posibilita, desde luego, ahí es donde uno construye su vida con sus hijos. Y la pregunta más de fondo es si efectivamente las soluciones en materia de pensiones, es decir, incrementar las pensiones, pasan por iniciativas de resolución individual de los pensionados o pasan por una discusión más estructural que nos permita identificar y abordar cómo mejoramos las pensiones desde el punto de vista de la responsabilidad de la sociedad y del conjunto de los actores. Claro, porque en estricto rigor, los parlamentarios también han respondido en el día de hoy, la vivienda en sí no pasaría a ser propiedad de un banco, sino de una especie de entidad estatal, que no existe, que habría que inventarla, que habría que crearla, pero que de todas maneras genera algún tipo de suspicacia a la hora de que me digan, ¿cómo? ¿De nuevo el banco se va a quedar con mi vivienda si yo la estuve pagando 30 años? Lo que nosotros hemos dicho y como gobierno, y lo planteamos desde los primeros 100 días de gobierno, es que en Chile existen bajas pensiones. Sí. El promedio de las pensiones es de 196.000 pesos, es decir, por debajo del ingreso mínimo, digamos, de un salario, es decir, 225.000 pesos. Y tenemos el compromiso de hacer la revisión del sistema en materia de capitalización individual que permita pensar soluciones de corto, de mediano y de largo plazo. ¿Las soluciones a corto, mediano y largo plazo no incluyen este proyecto de ley? Lo que yo quiero plantear es que no podemos pensar en soluciones aisladas y particulares que más aún pongan en riesgo el patrimonio de los adultos mayores. Lo que tenemos que pensar son soluciones estructurales donde pensemos el sistema en materia de pensiones en términos de un sistema que nos permita proveer de buenas pensiones, pero a su vez que sea un sistema sustentable en el tiempo. Es decir, más bien dar una conversación pública asociada a seguridad social y a protección social, más que a soluciones individuales y particulares respecto de un adulto mayor que tendría que en este caso hipotecar su vida. Quiero plantear lo siguiente: nosotros tenemos el compromiso de crear un sistema nacional de cuidados para adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Son soluciones que se complementan con el tema de las bajas pensiones. Estamos, por otro lado, presentando un proyecto de ley que elimina el 5% en la cotización en salud de los adultos mayores pensionados. Eso significa que 340.000 personas, cuando se aplique este proyecto de ley, van a tener liquidez
que se va a aumentar en sus pensiones producto de que no van a pagar ese 5% en cotización. Entonces, soluciones vistas como recetas mágicas y particulares en pensiones no son prudentes. Y es lo que piensa también la gente en sus casas. Tenemos una opinión que nos llega a través del hashtag Esto es Noticia, la queremos compartir con usted, ministro, también, que va en línea con lo que hemos ido conversando. Ahí nos dice, que escribe Rodrigo Alonso, dice, puras soluciones parches para un sistema previsional penca, cruel y deficiente. ¿Usted comparte aquella apreciación sobre el sistema previsional en Chile? Lo que nosotros hemos establecido es que efectivamente tenemos un sistema de pensiones que no cumple con su cometido. Cuando se creó el sistema de capitalización individual, se les prometió a las chilenas y a los chilenos que sus pensiones se iban a fijar en el orden del 70% respecto del último salario, como tasa de reemplazo. Sabemos hoy por hoy, sin tener un diagnóstico del todo acabado, que es el que va a entregar la Comisión Asesora Presidencial, que las pensiones no superan el 40 al 45%. Sabemos que falta el informe de la Comisión Asesora Presidencial, pero hay una cifra a la cual se podría llegar al fin del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ese tan anhelado 70%. A ver, lo que nosotros tenemos la Comisión Asesora Presidencial tiene que entregar en el mes de agosto de este año, es decir, el próximo mes, un informe final que contenga un diagnóstico respecto al sistema de pensiones a nivel nacional, lo más minucioso y detallado posible, y del mismo modo propuestas donde pensemos soluciones de corto, de mediano y largo plazo. Ministro, ¿y el diagnóstico no está claro ya en relación a lo que está ocurriendo con los pensionados y jubilados del país? Está claro desde el punto de vista de la evidencia. Requerimos en este caso el dato más duro. El dato más duro que nos permita afinar los números a objeto también de tener propuestas que también sean conducentes a soluciones reales, porque uno debiese, desde luego, orientarse al mejoramiento de las pensiones, pero ese mejoramiento de las pensiones también tiene que ver con la realidad de nuestro país. Por tanto, evaluar la experiencia de otros países, y aquí hay un dato muy importante. Esta propuesta de hipoteca revertida tiene expresión en Estados Unidos, en Canadá, y según los parlamentarios patrocinantes habría dado buenos resultados. Sin embargo, a ver, en el caso de Estados Unidos, los datos indican que cerca del 9,4% son viviendas que pueden ser rematadas por no pago. Eso no sé si es un dato muy amistoso desde el punto de vista de un adulto mayor. Pero lo que sí sabemos también es que en los países donde esto existe, existen además sistemas en materia de pensiones donde cohabitan expresiones de capitalización individual con sistemas solidarios. Es decir, estas medidas son medidas que no son lo sustantivo. Y en este caso en Chile no hemos resuelto lo sustantivo. Y lo sustantivo es si es que los adultos mayores, en este caso los pensionados, se rascan con sus propias uñas o en su defecto estamos pensando en un sistema que efectivamente dé una respuesta en términos de sociedad. El pilar solidario transitó en esa dirección y nos ha permitido tener 1.300.000 personas con coberturas en pensiones que antes no tenían. Pero también sabemos que eso no es suficiente y por eso estamos en este cometido que es esta propuesta de la Comisión Asesora Presidencial. Le quiero hacer una pregunta que quizás puede sonar un poco descabellada, pero que sí ha sonado fuerte en las redes sociales. ¿Podría existir en nuestro país un sistema en el que no se dependa de las AFP? Muchos dicen, bueno, yo ahorro mensualmente mi plata, ¿por qué no puedo sacar esa plata, invertirla como yo quiero y así asegurarme una mejor jubilación? A ver, en la Comisión Asesora Presidencial expusieron cerca de 79 entidades distintas con sus propuestas sobre pensiones. Se hizo audiencias en todo el país, en las 15 regiones, para diagnosticar y levantar la opinión tanto de las personas como de las organizaciones o diferentes actores del mundo laboral, del mundo previsional. Y en general está en discusión si es que el sistema tiene que ser capitalización individual químicamente puro, tal como hoy día opera, si es que tiene que haber un componente solidario en términos de cotización del trabajador, del empleador, del Estado, son materia de discusión. Todavía no hay certeza si es que se pueden aumentar las edades de jubilación o bien aumentar la cotización mensual. Lo que hay que tener presente es que todas esas iniciativas, como aumentar la edad de jubilación, como aumentar la cotización, cómo operaría la institucionalidad, hay que entenderlas como una conversación de orden sistémico. Medidas aisladas no contribuyen a pensar las pensiones de mejor manera. ¿Se necesitaría una gran nueva reforma prevista? Yo creo que lo que aquí hay que esperar es lo que diga la Comisión Asesora Presidencial para efectos de cuáles son los ajustes, cambios que requiere el sistema. Pero lo importante es tener presente que las soluciones tienen que ser soluciones que pongan al centro la calidad de vida de las personas. Y la calidad de vida de las personas también pasa por darle certidumbre respecto de su patrimonio.
En definitiva, entonces, ministro, el gobierno no va a patrocinar este proyecto de acuerdo que fue solicitado por el Congreso. Yo lo que le puedo señalar es que nosotros estamos a la espera del informe de la Comisión Asesora Presidencial que permita tener una lectura lo más longitudinal posible y lo más acertada de cómo opera el sistema y cuáles debiesen ser los cambios que requieran. Ministro, y tras el informe de esta Comisión Asesora Presidencial, lo más probable es que esto se pueda traducir en proyectos de ley. Sabemos cómo funcionan las cosas en el Congreso. ¿Usted cree que de aquí al fin del término del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet podamos tener mejoras sustantivas en las pensiones? Yo creo que en este caso, cuando el informe entregue, primero hay que esperar cuál es la deliberación y la consideración de la presidenta, que es la única que está llamada a hacer ese análisis. Sin embargo, uno en pensiones no puede pensar en soluciones de eventos e inmediatas. Si uno quiere mejorar las pensiones de manera significativa, tiene que pensar en periodos prolongados, periodos que permitan... A pesar de que las necesidades de los jubilados sean inmediatas. Pero ahí hay que hacer un mix adecuado en iniciativas legales. Yo le quiero contar que así como se va a presentar el proyecto de ley que elimina el 5% de cotización en salud para adultos mayores, del mismo modo se está presentando un proyecto de ley que crea cuota mortoria, cobertura para aquellos adultos mayores que hoy día no la tienen. La reforma tributaria contempla dentro de su aplicación en régimen también mejorar el pilar solidario. Es decir, hay medidas que también son de coyuntura, que se están implementando, que se van a implementar, sin abandonar una discusión más estructural que permita darle a los chilenos calidad de vida en su condición de pensionados. Ministro, le agradecemos enormemente por responder todas nuestras consultas. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. Pausa comercial, escríbanos al hashtag Esto es Noticias, volvemos enseguida con más.